Problema. Cuestión que se plantea para hallar un dato desconocido a partir de otros datos conocidos o para determinar el método que hay que seguir para obtener un resultado dado. Muy bien. Y usted dijo, profe, pero problema. Sí, problema. Porque yo no te voy a dar problemas, yo te voy a ayudar a solucionar problemas. Ese es nuestro tema de hoy. Solución de problemas a través de ecuaciones lineales. Así es que acompáñame, que te aseguro la clase de hoy estará imperdible. Vamos a comenzar. En la clase pasada estuvimos viendo cómo podíamos realizar ecuaciones lineales desde diferentes formas. Trabajamos varios métodos para resolver lo que son las ecuaciones lineales. En el día de hoy vamos a aplicar esos métodos, pero también vamos a hacerlo a situaciones problemáticas, a situaciones que se presentan aquí en lo que es nuestra vida diaria. Bien, es necesario tomar en cuenta algunos puntitos para tú resolver un problema, ya que la mayoría de las personas dicen, wow, pero un problema, no me gusta la matemática porque me da problemas. No, es al contrario. El trabajo de las matemáticas es ayudarte a resolver problemas. Sí, así es que en el día de hoy tú vas a tener cuáles son esas claves exactas, esos puntitos necesarios para tú poder solucionarlo. Bien, ¿tienes papel y lápiz a mano? Si no, déjalo para el final, pero préstale atención a estas recomendaciones. La primera, hay que leer el problema cuidadosamente. Sí, eso así de sencillo, todo el mundo sabe leer, pero es necesario hacer hincapié en esos detallitos que me presenta el problema. Lo segundo es leer de nuevo el problema y verificar qué me están pidiendo. O sea, si yo tengo una situación, yo tengo que buscar cuál es esa situación y qué yo voy a hacer en esa situación. Luego, si es posible, traza un diagrama de ese problema. O sea, si tú necesitas un gráfico o algo que te ayude, algunos elementos para tú representar ese problema, lo puedes hacer. Como punto número 4 tienes asignarle una variable al problema o a la situación que se esté presentando. Esa variable tiene que estar definida. Una incógnita, ¿recuerdas, verdad? Tú tienes que definir cuál es esa incógnita. 5. Si es posible, representa las demás cantidades o situaciones que se presentan dentro del problema en función de esa misma variable. O sea, si tú tomaste la variable z, por poner una letra, pues si es posible, claro está, es bueno que tú representes las demás en función de esa misma. Como sexto, tendrías que escribir ya con precisión qué es lo que te está pidiendo el problema, o sea, elaborar tu ecuación. Como punto número 7, tendríamos resolver la ecuación que se te presenta, ya, porque ya tú buscaste todos los elementos, viste cuál era la ecuación y ya tienes la ecuación, pues resuélvala. Y por último, tienes que verificar si esos problemitas y si ese resultado que te dio se complementa o se comprende con lo que te pidió el problema anterior, lo que te pedía, ¿verdad? Si ese resultado es el que le corresponde. Con estos pasos se escuchan mucho, pero es porque están así divididos pasito por pasito para que tú en casa lo puedas entender y lo puedas aplicar. Pero son pasos sencillos. Una vez que ya tú lo asimilas, tu mente lo va a hacer así de manera automática. ¿Qué te parece, neurona? Muy clara información, profesora. ¿Qué te parece? ¿Estás lista? Estoy lista. Sí, y en casa están listos también. Nuestro primer jueguito dice, un hombre está en su auto, ¿cierto? Y ve 3 puertas, una de bronce, una de plata y una dorada. ¿Qué puerta debería abrir primero? Sencillo, ¿verdad? Te voy a dar 5 segunditos y tú me vas a responder. Un hombre está en su auto y ve 3 puertas, una de bronce, una de plata y una dorada. ¿Qué puerta tiene que abrir primero? En este caso, la respuesta correcta es la suya. Estaba bien facilito. Eso es así. ¿Cuál es la puerta que tiene que abrir primero?
Pues la suya porque está dentro de su auto, ¿ves? Sencillito. ¿Qué es lo que yo te quiero enseñar con esto? Bueno, que lo primero que tienes que hacer es leer muy bien el problema. Fíjate que el mismo problema en este caso me estaba dando la solución. Es algo bastante simple y usted dice, ay, pero tanto que pensé. Sí, pensaste mucho porque el mismo problema ya intrínseco te decía, para él poder elegir una puerta, pues primero tiene que abrir la suya. Muy bien. Solución. Es un proceso o método para resolver un problema. También podemos decir que es un conjunto de valores que al sustituir una ecuación o en un sistema de ecuaciones, se reduzcan a igualdades verdaderos. Solución es nuestra palabra clave. En el día de hoy nosotros vamos a darle continuidad al tema anterior. ¿Lo recuerdas? Sí, estábamos solucionando problemas que implicaran ecuaciones lineales. En la clase anterior, yo sé que trabajaste bastante y que tú lo aprendiste, pues hoy vamos a continuar repasando y trabajando sobre ese tema. ¿Recuerdas que habíamos dicho que la solución de problemas era un tema a nivel general, que tú lo podías aplicar tanto como es la matemática, pero también para otras áreas? Lo puedes utilizar, por ejemplo, para física, para naturales, para cualquier área. Incluso lo puedes utilizar para tu vida diaria. Y usted me dirá, pero profe, ¿cómo yo voy a aplicar lo que son las ecuaciones lineales para mi vida diaria? Bueno, quizás no una ecuación lineal como dice su término, pero sí lo que es la solución de problemas. Es un tema que abarca absolutamente todas las áreas. Imagínate pues que tú dirías, bueno, pero que mis problemas son personales. Sí, también esos problemas personales tú le podrías aplicar algunos de los pasos de lo que es lo que te estábamos explicando anteriormente sobre lo que es la solución de problemas. Podríamos resumir eso como leer, a grosso modo, lo que es el problema, analizarlo paso por paso, a ver qué te están pidiendo, asignarle variables a eso que te están pidiendo, luego crear una ecuación, en este caso sería de primer grado, ¿verdad? Pero eso va a depender del tema. Pero nos centramos en una ecuación de primer grado. Luego que tienes la ecuación, resuelves tu ecuación y por último, confirmas que esos resultados que tú tienes ahí sean resultados que estén acorde con lo que te estaban pidiendo, con los datos que te estaban pidiendo. Lo podríamos resumir de esa manera. Sé que la clase pasada te di 8 pasos, pero a nivel general podemos decir que esos son los pasos para resolver problemas. No solamente, vuelvo y te repito, de ecuaciones lineales, sino problemas a nivel general. Platón decía que la matemática es para hacer el bien, y eso es así, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Pero también yo podría decir que la matemática nos sirve para ser más felices. Ajá, ¿cómo que más felices? Bueno, pues la matemática te permite a ti solucionar problemas, y cuando tú solucionas un problema, ¿cómo te sientes? Feliz, ¿verdad? Pues precisamente eso son una de las cosas que nos permite el desarrollo de los problemas. Es una competencia que podemos ir desarrollando en todo lo que es nuestra vida, a lo largo de nuestra vida. Mientras más los vas desarrollando, pues vas a tener competencias en este tema. Bien, es algo bastante sencillo y fácil, ¿verdad que sí, Neurona? Así es, profesora. Tienes 5 hijas. Se llaman Lala, Lela, Lila, Lola. ¿Cuál es el nombre de la quinta hija? Tienes 5 segundos para contestar a partir de ahora. Bien, comenzamos. Bien. La respuesta correcta es María. Recuerda que uno de los pasos principales es la lectura del problema. ¿Cómo decía el problema? El papá de María tiene 5 hijas. ¿Cuál es la hija que faltaba entonces? María. Muy bien, Neurona. Muy bien. Los que están en casa, simplemente no se preocupen.
Uno se puede equivocar así, pero eso es normal. A medida que ustedes vayan desarrollando más ejercicios, van a tener mucho más agilidad. Vamos a hacer la siguiente actividad. ¿Estamos listos, neurona? Estoy lista. Nos dice, asocia a cada enunciado con su ecuación. Te voy a dar 2 columnas. En una columna estarán las ecuaciones, en la otra columna estarán los enunciados. ¿Qué vas a hacer? Fácil. Te voy a leer el enunciado y me vas a decir cuál es la ecuación que le corresponde. ¿Estás lista, neurona? Estoy lista. Pues iniciamos. La primera nos dice, el triple de un número menos su tercera parte es 120. El triple de un número menos su tercera parte es 120. ¿Cuál es la respuesta, neurona? La respuesta correcta es la C. 3x menos x sobre 3 es igual a 120. Bien, vamos a ver la siguiente. Un número más su doble es igual a 120. Un número más su doble es igual a 120. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Espere, estoy analizando. La respuesta correcta es la A. X más 2x es igual a 120. Bien, ahora tenemos la tercera y última parte de este ejercicio que nos dice un número multiplicado por 5, restándole 5 y va a ser igual a 120. Un número multiplicado por 5, restándole 5 y el resultado será 120. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta correcta es la B. 5x menos 5 es igual a 120. Muy bien, muy buen trabajo. ¿Y en casa lo hiciste bien? ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Política es la actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos, con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo. Otro modo de citarse sería dicho de una persona que interviene en las cosas del gobierno y negocios del Estado. Las políticas regulan la vida misma dentro de una nación. Y como te dije, una política de una colonia depende de lo que se realiza en el imperio. Pero en una nación independiente, su política depende de lo que digan, lo que elijan sus gobernantes. Y aquí te ofrezco otro contenido. ¿Cuál? Estado. Cuando se habla de un Estado, se habla de conjunto de actividades políticas, de los organismos, de la organización social, económica, política, dentro de una nación. O sea, todo ese sistema, toda esa organización política en la cual se ampara la vida de la nación. Recuerda que la nación es un grupo de personas que comparten la historia, cultura y existencia de una nación. Entonces, cada vez que en clase decimos el Estado, pues nos referimos a todos, al sistema organizacional de la vida de ese pueblo. ¿A qué nos referimos cuando decimos quién hace la política? Pues al gobierno. Y resulta que el gobierno es como la cara pública del Estado. El gobierno es quien tiene la responsabilidad eminente de llevar a buena cabalidad las políticas de un Estado que se ejecutan dentro de una nación. Bien, y quienes están en el gobierno son los gobernantes. ¿Ok? Cuando una colonia decide ya no ser colonia y quiere ser un país, pues toda esa estructura debe ser organizada. Toda esa estructura debe pensarla y ejecutarla. Resulta que este proceso causa cambios, unos cambios que son positivos incluso, y unos cambios a tomar en consideración, ¿bien? Porque son cambios de manera drástica y amplia, ¿ok? Uno de esos cambios es el efecto migratorio. En una clase anterior, en otra unidad, hablamos de migración como el desplazamiento geográfico de una comunidad o persona, de un punto hacia otro punto. Pues sucede que en ese proceso de conquista de un imperio hacia una colonia, se da el proceso migratorio, se da el proceso de desplazamiento geográfico de un punto A un punto B, ¿ok? Y viceversa.
Cuando la colonia decide y opta por ya no ser colonia, sino que decide ser un país, una nación, pues también se da el efecto migratorio. ¿Por qué? Porque quienes conquistaron tienen que irse porque ya son independientes. Y el otro punto es que en ese proceso hay quienes están sometidos y deciden marcharse. Ese proceso migratorio altera la población, altera la nación y la vida misma interna, ¿ok? Y son diferentes las cuestiones que influyen sobre esto. En base a esto tenemos un texto que vamos a compartir, eminentemente para conocer las tendencias referente a los procesos migratorios y el efecto y la pertinencia que tiene esto dentro del tema que estamos trabajando. Por eso te ofrezco la siguiente lectura de un texto muy interesante. Dicho sea de paso, ese texto ha sido tomado de una revista científica. La revista es Scielo, S-C-I-E-L-O, Scielo. Esta que está aquí, el texto es un artículo de Roberto Araujo, del año 2008, y se llama Causas, Consecuencias, Efectos e Impacto de las Migraciones en Latinoamérica. Básicamente, él hablará las causas y las consecuencias de los efectos migratorios dentro de Latinoamérica. Bien, te leo. Tendencias actuales. Dentro del importante cúmulo de análisis existen sobre el fenómeno migratorio, quisiera destacar dos tendencias antagónicas a escala mundial. Ambas impactan sobre las sociedades, tanto de emisión como de recepción, y producen efectos positivos y negativos. La primera es aquella que se vincula con las situaciones de restricción migratoria, las cuales se pueden asumir como políticas stricto sensu, derivadas de proyectos de diferentes estados o como parte de la propia dinámica de acción de un gobierno, para evitar flujos migratorios no deseados hacia y desde sus fronteras. Este tipo de acciones se relaciona con los controles migratorios, la discriminación, la exclusión, la persecución, entre otros. Esta situación restrictiva tiende a proponer la selección de migrantes. La segunda tendencia de la migración internacional es aquella que se vincula con situaciones más flexibles, las cuales proponen la libre circulación o movilidad, el asentamiento de las personas, el respeto a los derechos humanos y a la igualdad de los derechos sobre la nacionalidad de origen. Esta tendencia se relaciona con las concepciones vinculadas a la socialización de las relaciones humanas y el respeto a la alteridad. Bien, menciona dos tendencias. ¿Cuáles son esas dos tendencias que menciona? La primera tendencia es aquella que se vincula con las situaciones de restricción migratoria. Y la segunda se vincula con situaciones más flexibles, las cuales proponen la libre circulación o movilidad, el asentamiento de las personas, el respeto a los derechos humanos y a la igualdad de los derechos, independientemente de la nacionalidad de origen. Exactamente. Dos tendencias, dos puntos de vista que tienen que ver con eso. Nacionalidad es el vínculo jurídico de una persona con un Estado, que le atribuye la condición de ciudadano de ese Estado en función del lugar en que ha nacido, de la nacionalidad de sus padres o del hecho de habérsele concedido la naturalización. También se podría decir que es la comunidad autónoma de la que, en su estatuto, se le reconoce una especial identidad histórica y cultural. En esta clase vamos a profundizar lo que es el imperio y asimismo iremos haciendo un resumen sobre los contenidos que ya hemos trabajado. Y fíjate, cuando viste la nacionalidad, cuando viste esta definición, se habla de la vinculación que tiene una persona con el Estado. La persona, el individuo, es un ciudadano. Y recuerda bien, todo ciudadano
debe cumplir con los deberes propios del Estado. Y en la clase hablamos que un Estado es una organización, un modo de organizar la economía, la política y las leyes normativas de ese país, ¿ok? Y cuando hablamos de una nación, hablamos de un grupo de personas que comparte un aspecto histórico, un aspecto cultural, de costumbre e incluso hasta religioso. Un grupo de personas de una etnia X. Por eso, cuando se adquiere la nacionalidad, ya decimos, somos dominicanos. Si un extranjero llega acá y desea ser ciudadano, luego que hace el proceso, adquiere la nacionalidad. Esa adquisición es la vinculación que hay entre esa persona y el Estado. Entonces, de ese modo, inmediatamente debe cumplir con todos los deberes y también él tiene unos derechos dentro de esa nación. Y decíamos que el gobierno es el representante. El gobierno es el responsable de administrar y de llevar a buena cabalidad las normas y los compromisos con cada ciudadano. Resulta que esa estructura de organización política se da ahora. Sabes bien que en la historia no siempre fue así. Ahora, por el sistema democrático en el que tenemos, cada ciudadano, todo aquel que adquiere la nacionalidad, es quien goza de ese derecho de elegir al gobernante, de elegir a aquel que será su representante. Pero ¿qué resulta? Que sabes bien que cuando una colonia aún es colonia, no goza de esos derechos. Por lo tanto, la colonia simplemente será una nación, un grupo de personas que comparte historia, cultura, costumbre, pero no tienen los deberes y derechos de la potencia que le conquista. ¿Por qué? Porque eminentemente dependen de ellos. Y sabes bien que en el proceso de la historia, las colonias estaban debajo. Por eso la cuestión de la hegemonía, una supremacía de poder por encima de la cultura de ese pueblo. Entonces, de este modo nos damos cuenta que hay un asunto de identidad, que aquel territorio que es una colonia puede tener una costumbre X, así como tú conoces la costumbre que tuvieron acá los taínos. Pero de momento, cuando llega la potencia acá y conquista esta nación o cualquier otra nación de Latinoamérica, resulta que esa costumbre cambia eminentemente, radicalmente cambia. ¿Por qué? Porque ya deben de asumir aquello que es impuesto por la potencia que llega y le conquista. Esto pasa con el imperio. Por eso cuando se habla del imperio, se habla de una expansión, una dominación de territorio extranjero. El imperio eminentemente también se cataloga como un espacio geográfico donde habita un grupo de personas que tiene la característica de ser multireligioso, multicultural e incluso hablan diferentes lenguas, diferentes idiomas. ¿Por qué? Fácil, el imperio es una potencia X. Esa potencia realiza la tarea de conquistar nuevos territorios. Y cada territorio, como te dije, tiene una cultura. Y llega un punto que si la potencia conquista 15 territorios nuevos, tendrá fácilmente 15 culturas diversas. Por eso el aspecto multicultural. Y también la religión, multireligioso. Pero llega un punto que el imperio no solamente conquista la parte física, sino que conquista la parte económica y le cambia el modo de producción, el modo de vivir a ese territorio, a esos habitantes, a esa nación, a ese grupo de personas. Y por encima de eso, luego le cambian las políticas, las leyes, las normas, el modo de ser de ese territorio. Y es así que el imperio entonces toma una homogeneidad, o sea, una cuestión igualitaria. ¿Qué? Que la colonia ahora debe ser como es la potencia. En su momento, muchas de esas colonias, bajo el amparo de la potencia, eran esclavizadas y debían de cumplir con normas y costumbres propias de las potencias. Son cuestiones que se dieron en la historia. Y fíjate, en un punto de la historia, esas naciones decidieron ya no ser colonias, decidieron descolonizarse, dar un paso y decir,
ya es suficiente. Es tiempo de que nosotros tengamos la cultura nuestra, una economía propia, una autonomía, una autodeterminación. Y varios países, aparte del nuestro, incluso antes del nuestro, fueron varios los países de Latinoamérica que alcanzaron su independencia. Algunos países que podemos mencionar son Argentina, que se independizó en el año 1816 de España, Bolivia, que también se independizó en el año 1825 de España, Brasil, que en el año 1822 dejó de ser colonia de Portugal, y Chile, que en el año 1818 dejó de ser colonia de España. Exacto. Oye, buena puntualización, una buena investigación la que has realizado. Mil gracias, Neurona, un buen aporte a esa clase. Si te das cuenta, ella mencionó un país, un año y de quién se independizó. ¿Qué te digo con esto? Que fueron varias las potencias que conquistaron nuevos territorios. No necesariamente eran imperios, así como el imperio bizantino, el imperio romano o carolingio, no necesariamente como esos, pero sí eran potencias mundiales en su momento. Entonces, ya sabes bien que no todos los países de Latinoamérica se independizaron de la misma potencia. Portugal fue una potencia que conquistó, Francia, España. Por eso es que ahora nosotros tenemos un idioma distinto. Por eso la República de Haití tiene un idioma diverso al nuestro, aún estando nosotros en la misma isla. Porque fuimos conquistados, ¿por qué? Por coronas, por potencias diversas. Y haciendo un énfasis en esto, recuerda bien que en el año 1777 hicieron el Tratado de Aranjuez de dividir geográficamente desde qué punto se iba a considerar un territorio de la colonia española y desde qué punto se iba a considerar un territorio de la colonia francesa. Luego, con el Tratado de Basilea en el 1795, es que España cede, da a Francia todo el territorio de la isla. Son procesos que se dan. Y fíjate, Gran Bretaña, en su momento una colonia, una potencia muy fuerte, pues conquistó muchos territorios del ultramar. Y uno de ellos, de ese lado, fue Estados Unidos. ¿Y qué pasa con un continente que tú conoces y a veces escuchamos y parece que es un país? Ese bello continente que es más grande de lo que a veces pensamos. Fíjate, ese continente que tenemos acá, mira la porción que tiene. El continente africano, para el siglo XIX, a finales del siglo XIX, todo el continente africano casi, para ese tiempo fue repartido. ¿Por qué? Porque muchos de sus territorios aún no estaban conocidos. Entonces, se los repartieron. Es fácil. Hicieron una reunión, las potencias, y dijeron, bueno, esta parte es tuya y esto es tuyo. Se dividieron todo el continente y colonizaron. Por eso, si investigas la independencia de muchos países, el proceso de descolonización de muchos países africanos, te darás cuenta que las fechas son recientes. Unas fechas que tú dirás, wow, pero tan cercanas. Sí, porque alcanzaron su independencia de manera, digamos, tardía. Porque en su momento esas potencias se dividieron el territorio. Te invito a que visites la página en pantalla para continuar profundizando en este tema. Porque recuerda que tienes esta tarea pendiente, realizar la línea de tiempo. Y sobre todo te sugiero que continúes en contacto con tu maestro de tu centro de localidad para que dé el visto bueno al trabajo que vas realizando. En este bello proceso que el centro eres tú. Me despido ofreciéndote una frase de uno de nuestros padres de la patria, Ramón Matías Mella. Y él decía, mi libertad consiste en tomar de la vida lo que me parece mejor para mí y para todos, y en darlo con mi vida. Nos vemos hasta la próxima.